Yo creo que la verdad es que vos sos muy generoso cuando decís que es una operación nomás, ¿verdad? A mí me parece que es algo bastante más grave realmente. Y me ocupé de investigar un poquito, hice algunas indagaciones a nivel gubernamental también para estar seguro de lo que se estaba haciendo y cuál era el origen, ¿verdad? Y me encontré con la sorpresa, salvo que me hayan dado una información equivocada, que esta es una decisión que proviene solamente de vigilancia de la salud y de un viceministerio. Y eso me parece sinceramente aterrador, ¿verdad? No sé si ellos no tienen abogados como asesores o qué es lo que les está pasando, porque para hacerlo sencillo, lo que pretenden es que una persona que ingresa por el aeropuerto y solamente por el aeropuerto, porque no se habla ni de Pedro Juan, ni Salto del Guairá, ni se habla de otros lugares, que ingresa por ahí tiene que ir a encerrarse en su casa 5 días. Y como si eso ya no fuera inconstitucional, toman la decisión de que la policía puede ir a tu casa. Sinceramente, yo no sé quién les pudo haber dicho algo así. Y tengo una serie de artículos de la Constitución, para empezar, que por lo visto ellos no leen, que son totalmente atropellados con esta decisión de una dirección administrativa de un ministerio, porque consulté a nivel del Poder Ejecutivo y me confirmaron que no hay, ni siquiera hay un decreto. Entonces, las direcciones de los ministerios se van a convertir en legisladores. Es una locura. Están atropellando el artículo 9 de la Constitución, que dice que nadie puede ser molestado o privado de algo que no quiere u obligado a hacer algo que no está de acuerdo si no está violando la ley. Están violando el artículo 11 de la privación de libertad. Yo no puedo restringir la libertad de nadie, salvo que haya una orden judicial. Y si yo le impido a una persona salir de su casa, estoy restringiendo su libertad. Están violando el artículo 33 de la Constitución del derecho a la intimidad. ¿Quién se cree la policía para tocar el timbre de mi casa y preguntarme si yo estoy, que salga y que me obliguen a firmar un acta, bajo amenaza de que van a informar que yo no quise firmar el acta, o que yo estaba durmiendo, o que me estaba bañando, o que estaba comiendo un asado, o que no tenía ganas de atender el timbre? Es decir, le agregan a la ley orgánica policial, en su artículo 6, le agregan un inciso con total desparpajo, porque le dan a la policía una atribución que ni siquiera su ley le da, de ir a tu casa a preguntar si vos estás o si vos no estás, y a qué hora dormiste y a qué hora no dormiste. La policía solamente tiene atribuciones de prevención de delitos, de mantención del orden público y de investigación de delitos, y nada más. ¿De dónde inventan que la policía se convierte en una fuerza coactiva del Ministerio de Salud? Es una locura lo que están haciendo. Y por lo visto ni siquiera ven internet, porque tanto en España como en Argentina se convirtieron esto en actuaciones abusivas. Le tocan el timbre del departamento o de la casa, afuera hay policías con chalecos antibala, todo el barrio está mirando qué es lo que pasa, patrullera, la persona tiene que salir, mostrar su cédula. Realmente yo no sé quién tiene esta idea, porque es absolutamente arbitraria. Y si tanto quieren hacer, porque una persona con la que estuve investigando el tema me dijo, bueno, pero ¿y cómo vamos a verificar? ¿Qué hacemos entonces? Pero señores, en la primera etapa se le pedía a la gente que llame a informar si tenía algún síntoma. Puede llamar perfectamente todos los días, una vez al día, en todo caso. Se le pide que llame
y que diga que se encuentra en su casa y que está en buenas condiciones, si eso es lo que están pretendiendo. Pero repito, incluso decirle que esté 5 días en su casa bajo sospecha de que puede estar enfermo es violar el principio de presunción de inocencia. Es increíble, Albert, lo que están haciendo. José, yo estoy o sea, a ver, suscribo hasta la última coma. Estoy yo tratando de pedirle a este gobierno, a esta dictadura sanitaria, que derogue esto. Ayer le dije personalmente a Guillermo, que tuvo la amabilidad de venir, que esto hay que derogar. Le mostré justamente, no con este detalle extraordinariamente didáctico que vos estás dando, pero le mostré la declaración de la vocera de la policía para explicarle que había efectos indeseados que nos convertían en un estado policíaco totalitario, pero además discriminador, porque esto no le afecta a ningún viajero en avión que se baje del Silvio Pettirossi y se vaya a Encarnación, o a Ciudad del Este, o a Salto, o a Pedro Juan Caballero, o que venga de esa ciudad para el Silvio Pettirossi. Ellos no van a tener cuarentena. Entonces, esta es una discriminación. Por eso es que yo digo, espera un momento, ¿es útil? No, no es útil. Lo dijeron todos los infectólogos, o sea, lo dijo el doctor Mateo, le explicó la doctora Russomando. Esto no tiene fundamento científico. Y lo mismo, sin embargo, hace. Entonces, la pregunta que yo me hago, y perdón, voy a repetirlo, José, un minuto nomás, frente a quién lo que queremos rendir examen, que tenemos que pasar por encima de la Constitución, de las leyes, para que no sé quién quede satisfecho y diga, qué bien estás diciendo, Guillermito querido. Esto no puede funcionar así, pero acá hay una persona que tiene responsabilidad, y es que el presidente de la República le presta alas a una dirección de tercer orden en términos jerárquicos para gobernar, ya ni siquiera con decreto, con una resolución. Sí. Y la policía le obedece. No, esto es un antecedente muy peligroso, porque ya no es ni siquiera un decreto, son resoluciones de una dirección que no tiene esas atribuciones ni en la Constitución ni en la ley. Es una locura. O sea, disponer que la policía haga tal o cual cosa. Y quiero agregar algo. Cualquier persona que se sienta afectada por esta disposición, y todos son afectados, se sientan o no, tienen el derecho a recurrir a un juez por el artículo 134 que regula el amparo. Es una medida absolutamente arbitraria. Una cosa es que se tomen medidas cautelares a los efectos de evitar la diseminación de alguien que tiene síntomas. Otra cosa totalmente diferente es obligarle a alguien que ingresa al país que se quede encerrado en su casa 5 días. Y están atentando contra la Constitución, contra la ley orgánica policial. Se están atribuyendo funciones que no tienen, porque yo quiero ver la ley orgánica del Ministerio de Salud, a ver si la Dirección de Vigilancia puede disponer la utilización de la policía y puede disponer que las personas se queden y vayan a ser revisadas o registradas en su casa por la policía. Es decir, ¿cuál es el camino? ¿Qué viene después de eso? Ah, no, la verdad que nosotros creemos, según nuestro análisis, creo que dijo ayer en la entrevista que le hiciste a Guillermo Sequera, que ellos los miércoles hacen una evaluación, sí, o algo así. Sí, según nuestro análisis de los miércoles, a partir de ahora no son 5 días, son 7. O sea, es una locura. Totalmente. Ahora, José, vayamos un poco a una cuestión práctica que me interesa mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos mencionaste sobre el artículo 134, pero acá hay un problema más grave de indefensión social. Hemos permitido que direcciones administrativas se hayan convertido efectivamente en una dictadura, porque acá estamos desde marzo del año pasado siendo gobernados por decreto. Y ahí, José, lo que me preocupa y muchísimo es la quietud del Congreso, pero también la quietud de los tribunales, que tienen empantanados los casos de reclamo, y el Congreso que no le dice al Poder Ejecutivo, che, loco, hasta aquí llegaste. Porque esto que acabamos de mencionar para mí ya es simplemente el colmo. Yo también estaba buscando el decreto, pero dije, bueno, el decreto va a salir porque evidentemente estos ya tienen un decreto, por eso están haciendo esto. No existe. Vos me estás confirmando que no hay decreto. No hay. Es más, yo escuché las declaraciones
y por eso hice la consulta a nivel del Ejecutivo, porque escuché las declaraciones donde decían que en una última entrevista, creo que fue una última conferencia, esas conferencias de prensa que hacen todos los días, Sí. creo que dijo Sequera que ellos tenían el apoyo del presidente. Entonces yo por eso es que recurrí a una fuente bastante cercana y le pregunté si había algún decreto, si era cierto eso. Y me dijeron que no, que el presidente no le dijo eso en ningún momento. Pero aunque lo hubiese dicho, mientras no haya un decreto o no haya una ley, hay una indefensión. Acá, entonces, sinceramente, yo no sé para qué está la Defensoría del Pueblo. O las personas tienen que pagar abogados para plantear amparo. Es una locura. Pero además, José, acá hay otra cuestión gravísima entonces, por lo que estás contando. Entonces el presidente Mario Abdo Benítez ya ni siquiera gobierna. Gobiernan las direcciones del Ministerio de Salud y a él ni le informan ni le hacen caso. A ver, si el presidente no dijo hágase, ¿en nombre de quién un administrador que depende del presidente hace? O sea, esto se declaró SOO. Aquí ya mandan los distintos feudatarios. Esto es una vergüenza. Lo que pasa es que el camino que se empezó con el tema de la restricción de libertades nos lleva a este punto. Eso es lo que pasa. Entonces, llega un momento en el cual, como yo le dije a la persona con la que hablé, esa indebida tolerancia va a seguir permitiendo avances autoritarios. Porque uno, por supuesto que la ley del Ministerio de Salud, el Código Sanitario, y yo sé que vos tenés una posición sobre su constitucionalidad, pero esa ley, ¿verdad?, establece claramente cuáles son los casos y en qué consisten las atribuciones. En ningún lugar existe la posibilidad de que el ministro de Salud o un director de vigilancia disponga sobre la libertad de las personas. 100% de acuerdo. Es más, la posición que tengo es que no solo esa norma es inconstitucional, sino que esa norma, dentro de la inconstitucionalidad, es bastante limitada sobre lo que puede hacer el gobierno a este respecto. Pero bueno, José, pero quiero ir cerrando un poquito, pero quiero que me digas esto. Yo sé que vos sos un abogado que está observando los hechos, que tiene muy buen nivel de conexión y compañía. ¿Por qué te parece que el Congreso está paralizado? ¿Por qué te parece que los tribunales están paralizados para decirle a Guillermo, perdón, una más y te vas vos hasta Cumbú? ¿Por qué no? O sea, o el Congreso le dicen, señor, acá terminó esto. ¿Qué está pasando? Yo creo que no se dimensiona la gravedad de lo que está pasando. Esa es la percepción que yo tengo. Se asume, por eso dije llegamos a este punto, porque se empezó a tolerar, fíjate vos que se empezó con militares, policías y fiscales en la calle, así empezó el tema de la cuarentena. Me acuerdo perfectamente. Después se abrieron los fiscales, después ya se abrieron los militares, ¿verdad? Entonces, hoy hay como un campo, un arco libre, donde a mí me sorprende que no sean capaces de consultar con un abogado antes de escribir algo así, ¿verdad? Y que, como te digo, me da la impresión de que en el Poder Legislativo hay como una anestesia de que no se dimensiona lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero me preocupa también que no funcionen los órganos de defensa de la sociedad. Eso me preocupa. Me preocupa que no funcione la Defensoría del Pueblo. Porque vos me podés decir el Poder Judicial, pero el Poder Judicial te va a decir, yo necesito que vos me plantees algo. Yo soy el que tengo que decidir, pero vos o el defensor del pueblo o alguien tiene que plantear alguna cuestión. Y ahí te doy la razón cuando vos decís, se ha planteado en algún momento el tema de la inconstitucionalidad y ellos no han hecho nada. Pero suponete que el argumento que ellos esgriman pueda ser aceptable. Que ellos te digan, si vos no me presentás, yo no puedo resolver. Que te diga la corte o un juez. Perfecto, está bien. Ahora, ¿para qué sirve entonces el poder que tiene la corte?
Si la Corte no puede levantar el teléfono y decirle al presidente, señor, esto que ustedes están haciendo no corresponde. Vea qué es lo que se puede hacer porque están cometiendo un error a nivel de tantas cumbres que a veces suelen hacer, no sé para qué, ¿verdad? Pero pueden hacer también eso fuera de un expediente, sin preopinar, sin nada.